Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Creo que siempre tuve el sueño o el anhelo de trabajar con María Moreno en un texto, en un libro, y creo que con Contramarcha y haber acompañado desde el principio este proceso de escritura fue como realizar un poco ese sueño y me siento muy agradecido por esto que pasó y por todo el trabajo que pudimos tener y el diálogo que tuvimos con María, que fue realmente muy interesante. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta presentación de Contramarcha, que es el nuevo título de la colección Lectores, que se suma a una larga lista de grandes autores argentinos y extranjeros que se están sumando y están convirtiendo a esta colección en una de las quizás sorpresas, porque cada uno de los títulos me parece que esconde o tiene ahí un componente muy sorpresivo, que no sabemos muy bien hacia dónde va a ir, y a la vez podemos ver siempre a los autores y conocer un poco más esas lecturas que los construyeron de alguna manera. Así que les agradecemos mucho y es un placer poder tenerlos compartiendo esta presentación. Para quienes no la conozcan, no sé si habrá alguien que no la conoce, pero debemos decir que María Moreno para mí es una de las cronistas más afiladas de la literatura argentina. Desde su primer libro, El Affair Skeffington, sus textos son cruces de memoria, ensayo y cuadros de costumbres que conjugan una libertad genérica, una investigación rigurosa y una aguda percepción de su universo particular, como creo que lo mencionamos en el libro. Eh, no solamente escribió Contramarcha, tiene una gran obra, entre otros libros, A tontas y a locas, El fin del sexo y otras mentiras, Banco a la sombra, Subrayados, Blackout, Panfleto y oración, y en estos momentos también es directora del Museo del Libro y de la Lengua. Nos complace además tener en esta presentación a Gabriel Giorgi, que es ensayista y docente universitario. Entre sus publicaciones se encuentran Sueños de exterminio, homosexualidad, representación en la literatura argentina, Formas comunes, animalidad, cultura, biopolítica, y más recientemente Las vueltas del odio, gestos, escrituras políticas, en colaboración con Ana Kiefer. Además ha publicado en revistas y periódicos de Argentina, Brasil, Estados Unidos y España. Así que muchísimas gracias a María y a Gabriel por estar aquí, y te doy la palabra, Gabriel, para que puedas contarnos tus lecturas sobre estas lecturas de María Moreno. Muchísimas gracias, es una alegría enorme, una alegría y un honor enorme. Agradezco especialmente a María y a los editores por la invitación para acompañar, ¿no?, el lanzamiento de este libro excepcional. Y aunque lo tengamos que hacer desde el planeta Zoom, ¿no?, me siento un poco como la Loretta Strong de Copy, ¿viste? Y me parece que estamos todos más o menos ahí, como en nuestras cápsulas espaciales mirando lo que va quedando del planeta. Pero bueno, nada, aún desde ahí, siguiendo de la pista a la contramarcha a la que María nos invita o nos empuja, ¿no? Y me gustaría brevemente, ¿no?, hacer algunas notaciones sobre el libro de María, como unos subrayados, ¿no? Que para algunas de las conversaciones que este libro me parece ya está generando, ¿no? Y por ahí una forma de empezar con los subrayados es un poco, ¿no?, mencionando lo que recién decías, ¿no?, como tratando de pensar el lugar de este libro en la colección, esta colección formidable, ¿no?, que se llama Lectoris, ¿verdad? Por la cual hay que felicitar a Ampersand y a Graciela Baticuore, ¿no?, que es realmente una colección preciosa. Colección en la que se habla de la lectura, ¿no?, de las escenas de formación de lectores y de lectoras, ¿no?, como el lugar de la lectura en las trayectorias de las vidas marcadas por la escritura. Claro, naturalmente, en una colección así aparecen, ¿no?, escenas de biblioteca, ¿no?, escenas de escuela,
las instituciones, ¿no? Que son las tradiciones y los mecanismos, ¿no? Que arman nuestras formas de leer y los modos en que cada lector o lectora los tensa, se ubica ahí, ¿no? Arma un lugar propio. Pero claro, entonces aparecen las lecturas prohibidas, las maestras que enseñan y los maestros que erran, el canon literario que se hace y se deshace, ¿no? El mundo del libro, un mundo muy argentino, ¿no? Que es el de las clases medias más o menos educadas, ¿no? Esa especie que siempre parece en extinción, pero que sobrevive y reaparece justamente en las historias de sus libros, ¿no? Entonces hay en esa serie Contramarcha, ¿no? Con ese título que ya es un título imperioso, ¿no? Un título que es una especie de consigna o de programa. ¿Qué es la Contramarcha? El libro arranca con la siguiente frase: donde otros se explayaron, yo puse el punto final. Y ese giro, ¿no? Ese corte, pasa por una escena que condensa y como que enmarca el libro, ¿no? Una escena de María adolescente, que se encuentra en el colectivo con la profesora de castellano. Toman el colectivo con dirección al colegio, ¿no? A la escuela secundaria. Y pasa lo siguiente, cito el texto. Entonces, aturdida, como ciega, le ofrecí mi lugar, ¿no? A la profesora. Ella se negó con un leve golpecito en el hombro para impulsarme a subir. Retrocedí espantada, terminé huyendo. No volví más a clase, ¿no? La profesora, ¿no? El colectivo, rumbo al colegio, ¿no? Un episodio que sitúa esta decisión de tomar en camino al colegio la dirección contraria, la contramarcha. Lamento, sigue María, la jerga militar, pero es precisa, y continúa. En efecto, algo se puso en marcha entonces, algo, no por confuso, menos decidido. De hecho, en la contramarcha se impone más la decisión por el desvío que su nuevo sentido. Lo veremos. No hay plan ni deseo, sí lo que importa. Al contrario que en la retirada, no es el otro el que nos obliga con su acción. Pero claro, hay una contramarcha que es una decisión que se toma a ciegas y en la que se juega un destino, ¿no? Una vida, a partir de un desvío, algo incierto que decide armar una vida, un itinerario, un recorrido, un personaje a partir de ese gesto. Ahí se lanza lo que Moreno llama formidablemente la novela de la lectura. En esta novela de la lectura aparecen varias tramas. Me gustaría simplemente subrayar dos, porque me encanta hablar y en este planeta Zoom uno puede hablar al infinito, lo cual siempre puede suceder porque uno pone ahí que siga la loca hablando en su planeta, pero voy a tratar de contenerla. Entonces digo, dos recorridos en torno a la novela de la lectura. Uno, que me interesa especialmente. El libro de María desplaza los escenarios de lectura a los que estamos habituados. Usa la idea de Silvia Molloy de las escenas de lectura de las autobiografías, ¿no? Eso que está en el libro de Molloy, que son escenas en las que son escenas muy diseñadas en las autobiografías, en las que un sujeto que será escritor finge leer y haciéndolo se hace, digamos, performanceando la lectura, ¿no? Entonces, habitando escenas que en la literatura argentina son típicamente escenas de bibliotecas familiares, en las escuelas. Digo, el paradigma de esto es, podríamos decir, Borges leyendo a Stevenson, ¿no? En la biblioteca y pensando qué hay del otro lado de la reja, digamos, ¿no? Ese sería como el clásico. Me parece que María ahí saca esas escenas de lectura de esos marcos habituales y los lleva a otro lado, ¿no? Al conventillo, a la casa familiar, poblada por la madre y la abuela sobre todo, ¿no? La escuela nocturna, como un universo plebeyo. Voy a volver sobre esta palabra. Un universo plebeyo, pero que no está amoblado por bibliotecas, ¿no? En su lugar aparece la radio. Y que se configura a contrapelo de la escuela, ¿no? Justamente en la contramarcha que veíamos recién. Ahora, este mundo, ¿no? Del que se abre en la contramarcha es también un mundo de escritores, ¿eh? El abuelo paterno de María, descubrimos, a medida que avanzamos con el libro, tiene una novela que no se publica. La madre, que acá es un personaje absolutamente clave. Digo, es clave por muchas cosas, pero también porque encarna el ascenso social por la educación profesional, ¿no? por la universidad, la universidad pública. La madre también escribía novelas en su juventud, ¿no? Entonces estamos de manera bastante nítida en el universo de los escritores amateurs, ¿no? Ese universo que, dice Jacques Rancière,
se dispara, digamos, en el siglo XIX, y donde los que no son autores, digamos, los no autorizados, ¿no? Los plebeyos toman la palabra y al hacerlo inventan eso que llamamos literatura. Es el abuelo que escribe hubo sin H y umbral con H, ¿no? Como la ortografía pifiada como huella de la impertinencia ahí, ¿no? De ese escriba y de su carácter de ocupa de la literatura. Porque en este caso esos escribas amateurs no escriben necesariamente o únicamente para la superación, ¿no? Para el ascenso social, los sueños revolucionarios que serían los personajes de Rancière, digamos, ¿no? Son los embrutecidos, ¿no? Los palurdos, es una palabra que usa mucho a veces María, que encuentran la que no son los embrutecidos que encuentran la sublimación de su alma bella en la letra escrita. Acá aparece principalmente otra cosa. Estos personajes que escriben porque ahí se disfruta, porque ahí se goza, porque ahí le encuentran las trampas a la ley. Vida de un artista se llama la novela del abuelo, ¿no? La otra vida posible. La que le da vuelta a la disciplina que este mismo abuelo armará, ¿no? Porque va a armar una especie de trío con la esposa y una socia, ¿no? Entonces, el goce impropio, el goce fuera del lugar de una escritura plebeya. Ahí es una de las direcciones, creo, de la contramarcha de Moreno. Arma un mundo desde ahí, como un trasfondo de donde provienen sentidos, desde una mezcla y una nivelación nueva de repertorios, materiales, memorias. Es ahí, fondo, ¿no? Sobre ese fondo donde se sitúa un mundo de mujeres también, ¿eh? Es un mundo de madres, de la abuela, de la profesora, llega hasta Simón de Beauvoir, ¿no? Entonces ahí también, ¿no? La pregunta por la lectura, por el cómo nos hacemos lectoras, o cómo nos hacemos a partir del ejercicio que llamamos lectura. El segundo punto que me gustaría subrayar y que deriva un poco de este escenario, de este universo, me parece, y que creo que es una de las fórmulas del libro. Una fórmula con la que yo me quedo en este libro, una fórmula que para mí es una herramienta, ¿no? Una herramienta muy importante. Es el título de una de las secciones. Se llama Leer con los oídos. Pasamos a una de las escenas de lectura de comienzo de Contramarcha. Estamos con la abuela en casa, ¿no? Y hay una radio que ya no es la vieja radio armatoste, sino que es la radio que se describe como funcional. Esa radio es una protagonista acá. La literatura llega por ahí, por esa vía. Víctor Hugo, Los Miserables, nada menos, ¿no? Pero que es también Abel Santa Cruz. Ahí aparece leer con el oído, ese arte que dice varias cosas. Dice que la literatura es antes que nada algo que se escucha, ¿no? Algo que pasa entre la escritura y la voz, que tiene lugar en las fricciones de la lengua hablada. Dice también que la cultura, ese horizonte que nos abre y nos lleva a otros mundos, a otras experiencias, se condensa en el baile de la lengua, que entra por el oído y que las escrituras intentarán siempre reponer. Y dice también que la literatura es descalabro de jerarquías culturales, porque los clásicos, Víctor Hugo, son inseparables de Abel Santa Cruz, o como veremos después, el modernismo del tango. Inseparables de una radio que no hay que pensar solamente como los medios masivos o las industrias culturales, con todos los tics adornianos que nos salen cuando escuchamos esas palabritas, ¿no? Sino que hay que pensar quizás fundamentalmente como tecnologías de la voz. Leer con el oído es situar a la literatura y al libro en el interior del mundo de la voz, de sus tecnologías, de sus resonancias y de sus líneas de arrastre. Leer como escucha es antes que nada una actitud del cuerpo, no tiene la distancia de la lectura y del libro. Escuchar es un cabeceo, ¿no? Hace del cuerpo una brújula. Leer con el oído, ¿no? Esa lectura aural, señala hacia otra idea de literatura, de la escritura en su relación con el cuerpo. Performática quizá, no sé, pero al menos atenciosa a una disposición corporal en relación al lenguaje. El oído que se vuelve el centro de gravitación del sentido. Esto se declina también hacia el tango, ¿no? Por el tango viene, el tango viene de la radio, claro, y dice en unos momentos, ¿no? Que María se levanta con las mejillas, en las mejillas los agujeritos de la funda de cuerpo de la radio pica, por quedarme dormida antes de apagarla, ¿no? Entonces, ¿no? Ahí la radio de nuevo. Cito, y escuchen bien. Siguiendo las líneas de Gardel con los oídos,
Y agarrada al tango canción, fui a parar a la poesía moderna y a la literatura abarcable. A la poesía moderna y a la literatura abarcable. Entonces, seguir, agarrar, la tensión del cuerpo, como si fuese un hilo rojo que te lleva, no se sabe bien hacia dónde, pero que en todo caso acá termina en la poesía moderna, en Rubén Darío, ¿no? Y en eso que María llama la literatura abarcable. Se entiende, ¿no? Me parece ya, que acá no se trata de llegar a la literatura reconocida, a la de los libros, por la radio y el tango, como si esas fuesen formas de acceso al tesoro de la cultura. Se trata de otra cosa. Se trata de que en ese mundo aural, en ese campo de resonancia de la palabra escrita, lo que se transforma es la literatura. Eso que llamamos literatura y que nunca se acomodó bien a la cultura del libro, al fetiche de la biblioteca, al pliegue del lector en su silencio. Aprender a leer con Gardel, dice María, leer con los oídos, tales las fórmulas, de una experiencia de escritura y de lo literario que está atravesada por la voz, por la escucha, por eso que viene con la voz, por esa correa de transmisión imperiosa que usa la escritura como uno de sus carriles, quizás el más eficaz. Habría que ver. Pero en todo caso, unas palabras escritas, vueltas cámaras de escucha, y que para llegar a ellas se necesita perforar cierta idea del libro, más bien monumental. Sobre todo la idea de que el libro es donde terminan las voces, ¿no? Una especie de archivo final de la voz. Y acá me gustaría poner como una nota a pie, ¿no? Porque me parece que hay una reflexión sobre la idea de la cultura escrita, que siempre reaparece, muy heredada de la tradición letrada, digamos, ¿no? Donde aparece una cierta melancolía violenta de la escritura, ¿no? Se escriben las voces que van a desaparecer. Se escriben las voces que están destinadas a que el progreso, la modernización, la historia las borre, ¿no? Entonces escribimos eso para quedarnos con la memoria de ese proceso y de ese progreso del cual la escritura termina siendo cómplice, ¿no? Me parece que acá justamente encontramos una fórmula que va exactamente en sentido contrario. Que la escritura se enlace a la voz, ¿no? Ahí la escucha, ahí el tango, ¿no? Ahí Abel Santa Cruz. No me quiero estirar tanto, pero así que cualquier cosa me avisen, ¿eh? Una consecuencia más del leer con el oído. La lectura es un ejercicio de plebeyización, digamos, ¿no? De la alta cultura, lo decía Víctor Hugo, Abel Santa Cruz, ¿no? No es el descarte, no la destrucción del canon, sino juego y reverencia. Acá plebeyo tiene un sentido específico. Ante todo el de la desconfianza, la ironía, el no creerse el cuento del monumento y del ideal. Una picaresca de la interpretación. Y a la vez, ¿no? Esa vuelta plebeya no es tampoco la sacralización de lo popular, ¿no? Ahí donde aparecen jugarse sentidos unísonos. Ni Víctor Hugo, ni la poesía modernista como canon, sino lo que de ellos se inyecta en la trama de las voces compartidas. Y desde ahí abre mundos posibles. Hay varias otras cuestiones que me gustaría subrayar también, pero que por ahí después pueden quedar para conversaciones futuras, sobre todo una escena preciosa en Contramarcha, que es la de los libros, ¿no? De María desarmando los libros de la madre, ¿no? Desarmando, interviniéndolos, diríamos hoy, ¿no? Y dibujando historias, ¿no? En el origen de lo que será su escritura, ¿no? Eso es un episodio precioso. Pero me gustaría llegar a hacer una pequeña coda, porque quiero seguir un poquito con esto de leer con los oídos, ¿no? Porque hablando de perforar los libros, me parece que lo que sucede en Contramarcha, ¿no? Para entender algunas cuestiones que suceden en Contramarcha, conviene ir para atrás, hacer marcha atrás, digamos. Ir a oración, el libro de hace pocos años de María. No tenemos ahí la lectura del libro, sino una carta de un gran escritor, de un padre, que es un padre literario, pero que también es un padre biológico, Rodolfo Walsh. Es la carta sobre su hija Vicky, carta a los amigos, ¿no? Ese texto decisivo. No voy a abundar en la lectura formidable y enorme que hace María, que para mí juega un cambio, ¿no? No solamente en los modos de leer a Walsh, sino en cómo leemos la literatura argentina, ¿no? Lo que pasa por ahí. Si no leyeron ese libro,
está, hay que leerlo ya, ¿no? Pero ahí solamente quiero señalar el método de lectura, porque ese método de lectura es una práctica crítica que tiene que ver justamente con poner juntos, con yuxtaponer lo escrito con lo dicho, la carta con la voz, lo publicado con lo oído. Y lo oído es el relato del Colimba que participó del operativo en el que muere Vicky. Se lo cuenta a la madre, que es trabajadora doméstica y que desde ahí arma el circuito de la voz. Y que le llega a Patricia, la hija viva de Walsh, que se lo cuenta al padre, que luego escribe carta a los amigos. En la escena de lectura que arma María, ese circuito de la voz no es solamente la fuente del texto de Walsh. Compagina la trama oral con el texto escrito. Arma esa contigüidad. Y ahí cualquier transparencia en torno al testimonio se complica. Patricia le reprocha al padre que no la escuchó. Reprocha que la posteridad tampoco la escucha. La pregunta por esa escucha organiza oración. Ahí también se lee con el oído. Se lee la carta con la oreja puesta en lo que se dice, lo que no se dice y lo que se transforma en el circuito de la voz. Y en los modos en que se narra una muerte y la relación inestable y política entre una militante y un régimen de muerte. Para poder leer eso hace falta poder leer con el oído. Entonces, me parece que ahí también, a mí, me parece que ahí se juega muchas resonancias de ese leer con el oído, que me parece que es una escena de formación, pero que también es una herramienta, ¿no? Es una herramienta que me parece pone en juego algo clave que se articula en Contramarcha, ¿no? Una pregunta de los libros para incomodarlos. ¿Qué cosas se encuentran en lo escrito? ¿Cómo incomodo? ¿Cómo armar una serie, ¿no? Que es una historia de sentidos, un pasado, un archivo que me sirve en el presente? Que tenga como protagonistas a los libros leídos y escritos, pero que no me devuelva a la misma historia sorda de la biblioteca, del lector ensimismado, donde la lectura es supresión del cuerpo, ¿no? Un poco la fórmula sería: donde vivo, no leo; donde leo, no vivo, ¿no? Esa ecuación. ¿Cómo interrumpir eso? ¿Cómo armar la novela de la lectura que no se agoten esos tropos que no son solamente figuras de lenguaje, sino prácticas que moldean nuestras relaciones con los lenguajes y con el sentido? Creo que ese es el gran gesto de Contramarcha, ese contra que se incrusta en el título del libro, ¿no? Cómo situar la lectura en otro encadenamiento, otra secuencia que no termine en ese cuerpo silente, vuelto sobre sí mismo, plegado sobre sí, esa figura tan dominante de nuestra cultura, y su idea enaltecida, ¿no? De la lectura silenciosa. Y ahora sí, para ir cerrando. Hacia el final de Contramarcha volvemos al punto de partida. La adolescente escapando del encuentro con la profesora. Pero el retorno a la escena, la repetición, ya alberga su desvío. Lo que parece una huida, el esconderse, ¿no? De la autoridad, del mundo, de la ley, se vuelve fuerza incoativa, fuerza de comienzo. Otra escena de lectura, entonces, la última, esta vez en la memoria del compañero de escuela nocturna con nombre de rey mago, Melchor. Melchor dibuja una estrella, la del Principito en el pizarrón. Y estamos, ¿no?, en la escuela, ¿no? Estamos en el aula, ¿no? Y esa estrella, dice Moreno, esa fue mi estrella. Y sigue. Comencé a leer, comencé a vivir. Comencé. Lo que parece repetición se vuelve otra cosa. Leer será incesantemente el arte de ese desvío. Y por eso me parece que hay que agradecerle a María Moreno por esta contramarcha. Era eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora deberían sonar aplausos, porque la lectura esa me parece fabulosa, y aplausos también porque la tenemos acá, María. Bueno, quería decir algo. Bueno, agradecerte, Gaby, me llenó de ideas y creo que la invocaste en las cosas fundamentales. Yo quería agradecerte porque vos das muchos instrumentos para leer, o sea, te escuché con durante la presentación del libro de literatura argentina, y ahí dijiste 4 palabras que para mí son tan fundamentales como Las tretas del débil de Josefina Ludmer, como un manual para leer todo. Cuando hablaste de, en lugar del canon, el archivo y la serie, la alianza, me parece que jugando con esas palabras podemos
tener una posibilidad infinita de asociaciones para hacer lecturas nuevas políticas. Y por eso te agradezco mucho. De hecho, mi objetivo próximo, estás hablando, notaste la insistencia en la voz, es un poco meterme con el mito de Rodolfo Walsh, ¿no? De hacer una literatura donde el testimonio sea mucho más importante que la novela, solamente con seleccionar el hablante, digamos, Bien. y compaginar y, digamos, montar y, bueno, y eliminar la propia voz, ¿no? O sea, mi idea sería como de ponerme como cronista, ¿no? Ya sería una oreja que no digamos, una voz que no transcribe ya, ¿no? Es decir, es la voz del otro. Es decir, Bien. hay un mito ahí de eliminar el mediador, ideólogo, traductor, progresista, etcétera, ¿no? Pero me parece que la idea de archivo de la voz está fuertísima y que Contramarcha me está marcando ese nuevo volantazo, ¿no? Total. Ya que fui tan asociada a la literatura del yo, ¿no? Durante tanto tiempo. Y bueno, muchas gracias. No, me encanta. Bueno, nada, quedamos a la espera de ese proyecto, ¿eh? Me parece que ahí será una serie, me parece que será una serie impecable. Pero yo ahí sí, Oración vino, cuando leía Contramarcha, volvió mucho, ¿no? Volvió mucho como ciertos momentos, todo el libro, pero sobre todo ciertos momentos que me parecieron decisivos y bueno, me parece que ahí me entusiasma enormemente que se esté armando una pista en torno a la voz. Me parece que ahí hay un cambio cultural enorme, decisivo. Y político, ¿no? Político, sobre todo. Bueno, gracias. Bueno, María, también hicimos algunas preguntas por las redes y los lectores también quieren saber. Entonces, yo voy a acercarte y ser mediador de esos lectores. Hay algunas preguntas un poco más sencillas y a veces abiertas y otras quizás un poco más largas. Yo te voy a acercar algunas de las que llegaron. ¿Alguna vez te pusiste a tratar de entender cómo funciona la relación entre narrativa y memoria en tu proceso de escritura? Es decir, diría que la memoria es narrativa. No hay nada, hay un mito que todo el tiempo veo que aparece a partir aún de los discursos más sofisticados respecto a la relación entre narrativa y memoria, que es pensar que hay los hechos atrás, en la noche de la memoria, a los cuales habría que despojarlos como de capas de apariencia, ¿no? Para llegar al nudo, ¿no? Es decir, quizás es una interpretación un poco pedestre de los recuerdos encubridores de Freud, ¿no? Pero digamos, no hay... en principio está esa frase de Lacan, perdón por la cita pomposa, que es que la verdad tiene estructura de ficción, es decir, la memoria es narrativa y a su vez la memoria cambia de acuerdo a las necesidades actuales. Yo hice entrevistas, o sea, levanté testimonios a lo largo de varias décadas a sobrevivientes, digamos, de sobrevivientes, ex detenidos desaparecidos, prisioneros políticos, exilados, ¿no? Digamos, de los grupos revolucionarios de los 70. Y lo que el relato, ¿no? El testimonial cambiaba muchísimo a lo largo de las décadas. Eran todos registros verdaderos, pero solamente, así como el primer registro estaba todo centrado hacia el modelo de espera de los tribunales, o sea, eran incriminatorios y diría que transformaban en absolutamente todo el tiempo de la tortura. Digamos, una década después empezaban a imaginarse, a pensarse los actos de resistencia que habían realizado, ¿no? Y después, bueno, aparecía ya todo eso justapuesto con la política. O sea, cambia, pero no sería la memoria, cambia el relato, ¿no? Y son todos relatos verdaderos. Yo diría, me divertía mucho contestando en una entrevista que, citando a Pepe Mujica, ¿no? Así como te digo una cosa, te digo la otra. Así como escribí Contramarcha, podría escribir otra versión igualmente verdadera.
de cómo empecé a leer. Incluso me acordaba de que leía los libros de Dalmiro Sáenz buscando las partes verdes, pero sin darme cuenta empecé a leer, ¿no? Esa era la trampa. En el tango empezaba a ver interesarme la figura, la sexualidad, asexualidad de Gardel, lo ascético, la pose, y de pronto voy escuchando, y cuando voy escuchando empiezo a atender a las metáforas de pronto, empieza algo que tiene que ver ya con un gusto ligado a la lectura, ¿no? Por eso digo que aprendí a leer con los oídos. Pero a mí siempre me encanta recordar, para mí, un ejemplo que es valiosísimo entre relación entre narración y entre ficción y memoria, que es una historia que cuenta Philippe Mesnard en un libro que se llama Testimonio en Resistencia, donde cuenta que unos sobrevivientes de Auschwitz, en su testimonio, contaban que veían a lo lejos, en los hornos, veían fuego durante la noche, como si fuese, digamos, la quema de los cadáveres. Y los hornos eran ignífugos, o sea, no había fuego. Pero lo que Mesnard explica ahí, que para contar, justamente dice, necesitaban el fuego para pensar en una metáfora como la del infierno. O sea, eso era más, les daba una idea de que estaban testimoniando algo de lo experimentado, mucho más que un testimonio, digamos, fáctico, ¿no? Claro. Que generalmente se cree con el modelo antinarrativo, ¿no? Para ser creíble, hay ciertos sectores que piensan que el testimonio más creíble es el que es deliberadamente pobre, como si renunciara a las figuras de la narración, ¿no? Incluso balbuciante, ¿no? Parecería que ese es el que sería más creíble, ¿no? Yo creo que hay una relación directa entre narración y memoria. Y que la memoria esa es justamente cambia de relato, ¿no? Y que no tiene que... Y ahí pensemos en la verdad, un poco como lo que mencionaba Gabriel. Vos recordabas la presencia del colimba en la escena que contaba por Walsh. Y bueno, el colimba, muy tarde tuve, digamos, el relato de Patricia de que había existido, ¿no? Pero Pilia tenía una teoría que también es válida, ¿no? Que ese colimba provenía del colimba anterior, de Operación Masacre, el que grita en la calle, hijos de puta, no me dejen solo, ¿no? Que hay una genealogía propia de la literatura, ¿no? Sin ya el peso totalitario del referente. Esa sería la respuesta. Otra pregunta que llegó a partir de una entrevista que te escucharon o te leyeron. Vos decías que la pandemia afectó la estructura de Contramarcha, el modo en que encaraste el texto y el punto en el que decidiste parar. Hay algo de muerte inminente en todo esto que estamos atravesando y que indefectiblemente nos lleva a pensar de un modo particular. En este sentido, ¿crees que la superstición afecta la manera de contar e incluso de recordar? ¿Y en qué medida se la puede incorporar como una forma de escritura? Bueno, es lo que hice. No usaría la palabra superstición, que parecería que se opondría a algún tipo de fe religiosa. Es algo que aparte yo interpreto a posteriori. ¿Por qué me detengo ahí? Me detengo cuando empiezo a vivir, a leer, ¿no? Me parece que me interpreto a mí misma, ¿no? Como que yo necesito dejar algo por escribir, algo como prórroga, digamos, ligado a una apuesta a sobrevivir, ¿no? Porque he recibido, bueno, todos, ¿no? Pero digamos, básicamente los viejos, hemos recibido una amenaza de muerte perpetua. O sea, siempre supe que me iba a morir, que mi futuro era más corto, pero era una especie, casi diría, de punto en los viejos, mencionando eso, por supuesto en las redes, en los medios, y yo creo que eso me debe haber afectado, ¿no? Para decir, me guardo algo en la manga, ¿no? O sea, tengo una cita, ¿no? Para terminar el libro en cuanto a lo que pensaba en el principio, que era escribir un poco un proceso que terminara con mi vida actual, ¿no? Es decir, me lo guardé en la manga. Esa sería la idea. En el sentido, no sé si se llama superstición, ¿no? Fue una treta.
y un poco de vagancia también. Porque la verdad, y eso recojo testimonio de muchos escritores, les resultó muy difícil escribir en pandemia. Todo ese mito originario de la hiperproducción, el tiempo libre, me parece que fue totalmente un blef, que obviamente la angustia de alrededor, lo que se estaba viviendo, no construyó una máquina de producir totalmente librada a su propio deseo, ¿no? Todo lo contrario. Sí, 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 todo el contexto también como que te abruma y vos solamente querés leer y escuchar cosas, noticias sobre lo que está sucediendo y no podés apartarte ni que era lo que uno creía que iba a poder hacer, digamos, encerrarse y bueno, no tener otra cosa más que escribir o leer y la verdad que la realidad te abrumaba. Y tuvimos que, todo el tiempo, y seguimos haciéndolo, tenemos que planear cosas como si hubiera futuro, inmediato, ¿no? Es decir, hace 6 meses, cuando no había vacuna y escribía Contramarcha, la idea era, bueno, para un libro que iba a publicarse, era muy enajenante esa situación. Entonces, detenerme ahí, dejarme algo en la manga, me parece que fue algo del orden de una solución neurótica. Claro. Eso fue. Hay otra pregunta en relación a la escritura de Contramarcha y es si hay alguna escena que te resultó difícil contar o algún problema que tuviste que resolver para que esa escena pudiera resolverse, ¿no? Me resultó muy difícil contar la escena de la fobia, porque yo quería, casi diría, usar el libro para ser disculpada, exonerada de lo público, ¿no? Y no, nadie me dio bolilla, así de, pero además porque creo que la fobia, la parálisis, la fobia lo que te lleva es a la mudez, entonces realmente era muy difícil explicar esos sentimientos que a mí me anega, y en este momento, por ejemplo, de parálisis, de terror y de una huida hacia adelante, en todo caso, ¿no? Me costó mucho y creo que no lo logré. Por lo menos no logré persuadir. Eso es notorio, ¿no? De que eso era algo atroz bueno, y que me era insuperable, y casi diría que pedía piedad en el final del libro, pero todos lo tomaron, digamos, no lo tomaron en cuenta. En Este absoluto. encuentro es un ejemplo de ese fracaso. Bueno, ¿por qué no me creen? Porque lo hago. O sea, porque creo que hay un analista hablaba de lo osados que podían ser los fóbicos. Porque justamente si algo da terror y se realiza, es realmente es una forma de heroísmo, si se quiere, Claro. muy doméstica, ¿no? Entonces, me costó escribir esa escena y creo que no lo logré, ¿no? Es decir, tampoco tenía mucho cuidado con poner un cebo para las interpretaciones terapéuticas, ¿no? Incluso se habló ahí de trauma y me pareció problemático, ¿no? Es decir, porque yo creo que he usado mucho mi fobia, la he transformado en una coquetería en gran parte, y también me parece que está muy ligada a la escritura, ¿no? Está muy ligada a la escritura. La escritura me dio ahí una coartada fundamental. Claro. Bueno, y la última pregunta creo que está relacionada, ¿no? Te la voy a leer porque es bastante larga. En la última página del libro, el lector se encuentra con una suerte de dialéctica farmacológica donde la fobia es la que te llevó a la escritura. Y luego la escritura empezó a funcionar como un fármaco que calma algo. Y esa calma, que no es la calma chicha, porque no está exenta de pánico y el vértigo propio de cada comienzo, activa una voluntad asociativa y un circuito de razonamiento que se detiene apenas un pasito más allá del límite, lo que realmente avergüenza no tiene lugar en la confesión, y que produce un cansancio agradable y relajado que se parece al del trabajo manual. Y luego decís de la lectura que es el lugar sin límites, como una especie de fármaco que lleva al trance donde el sentido se nos escapa, porque lo que se nos va de las manos es el sentido de realidad que en la vigilia fuerza la lengua. Y como en una sobredosis, uno finalmente puede decirse, como se suele decir de quien se va en sangre. Uno diría la escritura en el lugar del placer, como salida de la angustia producida por la fobia,
y la lectura en el lugar del goce, como salida de la angustia, de la identificación y la consistencia. La pregunta entonces es personal, ¿funciona? Funciona a veces y otras no. Me parece que la escritura, y creo que nos pasa a todos, nunca conocí a nadie que afirmara, o que se podía afirmarlo y no suceder, una relación beatífica con escribir, ¿no? El goce yo lo asocio un poco ahí también lacañanamente a sufrimiento y a lo siniestro, ¿no? Es decir, me parece que en los dos casos, tanto en la escritura y en la lectura, está el placer. Solamente que el placer de la lectura, bueno, es mucho, mucho mayor, ¿no? Es decir, no hay conflicto ahí, diría, no hay conflicto. Y ahí, lo que yo hablo ahí, calma, consuelo, del sufrimiento, de la fobia, del temor, de todas las escenas de terror que cuento ahí, que están ligadas a la palabra pública, ¿no? Lo que te quiero decir también, porque estás involucrado vos, Diego, este es el libro que más me gustó escribir. O sea, este es el libro que a pesar de la pandemia me dio mayor placer, porque yo creo que los anteriores, incluso con esta vocación de la necesidad de armar un archivo de lo extinto, si se quiere, ¿no? De lo que hay que rescatar antes que muera del todo, ¿no? Como decía Gabriel, ¿no? Es decir, eso tiene algo de misión, y la misión siempre es un imperativo y genera sufrimiento. También hay placer, ¿no? Y un placer ligado al desafío en gran parte. En cambio acá, me parece que fue un libro donde me sentí totalmente calmada, en estado de placer y casi diría engolosinándome con las palabras, ¿no? Es decir, escapé, ahí dio un nuevo volantazo, escapé de la misión que me imagino solitariamente que tengo. Excelente. Bueno, te Igual agradezco las mucho. preguntas suelen ser, me interesa mucho de las preguntas, que las preguntas suelen ser hipótesis críticas siempre. Suelen ser Y bueno, hipótesis, tenés no muy buenos tiene respondes. hipótesis crítica que en realidad está bueno, porque es como una devolución de una lectura, ¿no? Sí, 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 la verdad que la gente, creo que el libro interesó, interesa y se sigue discutiendo, así que eso es lo que también nos reconforta y nos da placer, ¿no? Poder ver esas reacciones y ese feedback que tenemos de los lectores. Así que, bueno, les agradezco mucho a los dos por haber estado. Gracias, María, por haber escrito este libro. Gracias a Gabriel por haber leído y habernos aportado todas esas puntas que diste en tu lectura. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos y a Gabriel. Emocionada, voy a repasar tus palabras a ver si me llevan a otra contramarcha. El agradecido soy yo, enorme agradecimiento, placer, enorme placer y también herramientas, no solamente leyendo a María, sino escuchándola. Así que continuará. Chao. Muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Hasta luego.